Muy buenos días todavía, o casi mediodía. Así que, antes que nada, quisiera agradecer la oportunidad de compartir una experiencia. No quisiera que lo que vamos a exponer peque de autorreferente, porque no es la intención. La intención es compartir una experiencia con algunos logros y muchos desafíos todavía, pero que obviamente nos mantiene muy proactivos y ocupados en crear un caso que pueda ser, ojalá, replicado por muchas empresas, empezando por la nuestra misma. Bueno, cuando se ve Maciza en ese logo, con ese fondo, es fácilmente determinable qué es lo que hace la empresa. Hacemos tableros para muebles, esté mucho más de acuerdo con criterios de sustentabilidad y elementos de innovación. Y en esto, para describir un caso, es muy importante primero decir, bueno, ¿de qué se trata esto? Esta empresa Maciza, que probablemente algunos de ustedes conocen, la mayoría probablemente no, ¿qué es lo que hace? ¿Dónde está? Y 4 elementos que hacen una síntesis de lo que es la empresa. Es una multilatina, creada en Chile hace 50 años, que hoy está en todos los países, en casi todos los países latinoamericanos, o ya sea con presencia completa de fábricas, bosques y cadenas productivas y cadenas comerciales, o a través de distribuidores, como es el caso, por ejemplo, de Centroamérica y específicamente en Panamá. Para hablar algunos números generales, ventas de $1.500 millones el año pasado, una generación de resultado operativo de alrededor de $240 millones, 8.000 colaboradores, muy importante, pero sobre todo un tremendo compromiso con 2 grandes elementos. Primero, con las necesidades de una gran cantidad de personas que son nuestros clientes. Y segundo, que en la forma que hacemos esto, lo hagamos de una manera lo más sustentable posible. Pero aquí comienzan a ver las primeras inquietudes. Y las primeras inquietudes es, ¿será que una empresa que tiene estas características podría hablar de sustentabilidad? Y la respuesta es que no solamente que puede, sino que debe. ¿Puede una empresa con afán de lucro, que tiene accionistas, que obviamente tiene sus expectativas, hablar de temas de largo plazo? Y la respuesta sigue siendo la misma. No solamente que puede, sino que debe hacerlo. ¿Y cómo se hace eso? Si esa primera pregunta, es decir, ¿es una empresa es posible que sea sustentable? Si esa respuesta es muy fácil, ¿dónde está lo difícil? ¿Dónde está el desafío? El desafío está en dominar el cómo. Y es ahí donde en los detalles comienzan a existir una serie de elementos, muchos de ellos que están establecidos, fundamentales, en cómo la empresa se interacciona con lo que está fuera de la compañía. Y ahí comienza a tomar sentido el entender los modelos de negocio. Porque cuando uno mira una empresa como esta, que está desde los bosques, integrada desde la parte forestal, aserraderos, recolección de fibra, plantas industriales, distribución de tableros a través de diversos tipos de logística, para llegar a decenas de miles de carpinteros, pequeños y medianos carpinteros, a miles de industrias, pequeñas, medianas, grandes industrias de muebles. Y cómo en esta cadena uno entiende de que la sustentabilidad no solamente que puede, sino que debe tomar forma. Es porque al final del día, desde los bosques hasta el usuario final, siempre hay personas. Siempre hay grupos de personas. Llámelos stakeholders, llámelos grupos de interés, llámelos como quiera. Pero son grupos de personas que tienen expectativas, que tienen necesidades y que tienen ambiciones. Que tienen problemas, pero también quieren cada día luchar por solucionar los problemas. Y el tema es que muchas veces las soluciones que existen no son suficientes. Y es ahí donde viene la gran pregunta que la sustentabilidad empresarial puede comenzar a responder, y es, ¿y ese tipo de problemas de estos grupos no son también para las compañías? Y ahí donde está la primera respuesta que requiere una claridad meridiana
para sobre eso construir una actitud. Y esa actitud comienza a darse cuando uno procesa esto y dice, bueno, vamos a empezar por lo básico. Si queremos entonces responder que sí podemos hacer cosas importantes respecto a estas expectativas, necesidades, frustraciones, oportunidades, ¿cómo lo hacemos para que en el mismo proceso de generación de valor, tradicionalmente para uno o dos stakeholders o grupos de involucrados, lo hagamos para muchos más stakeholders, por lo menos que nos interese o que nos deba interesar? Y ahí comienzan a salir algunos elementos relevantes en torno a la definición de sustentabilidad para hacerlo propia. Y aquí hay tres grandes esquemas. Lo primero tiene que ver en cómo queremos medir nuestro éxito. Eso es algo que uno lo escucha desde hace mucho tiempo. No solamente para las empresas, sino para las ONGs, para nosotros en nuestra vida personal, para nuestras familias. ¿Y por qué las empresas no tienen que hacerse la misma pregunta? ¿Cómo queremos medir nuestro éxito? Y aquí uno de los esquemas fundamentales es de que una empresa que quiere dar ese paso de involucrarse en generar un valor más equilibrado, más balanceado, en su propio beneficio de largo plazo, tiene que pensar no solamente en el tradicional esquema económico, sino que mientras hace esa creación de valor económico, cómo lo está haciendo en función del valor social y ambiental. Y esa es la primera decisión que uno debería tomar. Me voy a comprometer, como se decía más temprano, a que mi éxito económico también lo balancee con relación a los impactos que genero en la parte social y ambiental, ¿o no? Muchos pueden decir, puchica, pero no me la pongas más difícil, pues si ya lo primero es muy complicado. ¿Por qué me la vas a poner más difícil? Y esa palabra del difícil o no, radica es, ¿cuál es tu compromiso? ¿Cómo quieres hacer tu gestión de gerencia? ¿Qué tipo de gerente ejecutivo, dueño, empresario quieres ser? Y luego nace un segundo esquema, que es, para que esto se pueda hacer realidad, entonces tienes que mantener una nueva educación mental en el ejercicio de la práctica de la gerencia. Y ahí me voy a referir sobre todo a las estudiantes. La nueva gerencia que exige un mundo con todas las particularidades que acabamos de escuchar en muchas de las participaciones en la mañana, tiene mucho que ver con un cambio fundamental. Y el cambio fundamental es el partir de solamente trabajar para un grupo, que es los accionistas, y abrir ese campo para equilibrar al accionista, un mejor éxito a largo plazo y determinar también cómo estoy interactuando, cómo estoy creando o destruyendo, cómo puedo mitigar o crear oportunidades respecto a otros stakeholders, empezando por tus propios colaboradores, por tus clientes, incluso con el gobierno y sobre todo también con las comunidades. En este concepto no debe haber mayor vergüenza para alguien el que tenga una empresa exitosa, que lleva 20 años generando una gran fortuna y la comunidad a la cual está involucrada sigue tan pobre o más pobre que cuando empezó. Eso es algo que hoy en día la expectativa social exige que sea totalmente lo contrario. Y es ahí donde uno tiene que, en la soledad o del poder o de la colectividad, definir cómo quiero medir mi forma de actuar. Y un tercer elemento es entender exactamente lo que es responsabilidad para ti, lo que es responsabilidad social empresarial para una corporación, pequeña, mediana o grande, lo que sea. Y en esto establecer de que el concepto más básico en esto está en tener un compromiso de balancear tus impactos, con filantropía o sin filantropía, pero balancea tus impactos. De tal manera de que cuando des la lección cada trimestre, cada mes, tengas un esquema mucho más positivo para poder compartir. Y en este sentido yo quisiera establecer algunos elementos que son ejemplos de cómo esto se hace parte entonces de una estrategia. Y aquí hay 4 conceptos que quisiera ver. El primero de inclusión, segundo responsabilidad, transparencia y colaboración. En inclusión,
encontramos de que hay alrededor de más de 200.000 carpinteros conocidos y muchos no conocidos, que pueden doblar ese nivel, de que han trabajado por muchos años de manera aislada. Los estudios antropológicos, como escuchamos hoy, sirven mucho para esto, para identificar necesidades que a veces uno no sabe, los puntos ciegos que incluso las personas creen que no son posibles de darse. Y cuando encontramos esto, creamos un programa hace 3 años, donde hoy 30.000 carpinteros, por primera vez, son parte de una comunidad que tiene acceso no solamente a capacitación o a promociones o premios, sino a sentirse parte de una cadena más grande que los respalda y que les ayuda a vender. Por otro lado, Maciza capturó el liderazgo en México hace poco tiempo y lo hicimos por una competencia de poder obtener fibra en un país no forestal a través de miles de pequeños productores de bosques, que nuestros competidores le tienen pánico, porque obviamente es un poco más complejo. Pero cuando esa complejidad se la puede capturar desde un punto de vista de generación de valor, no solamente para una ventaja competitiva, sino también para poder establecer una nueva cultura forestal en un país, las oportunidades comienzan a determinar. Hoy Maciza tiene más del 50% de market share del mercado de tableros para muebles de México, fundamentalmente por procesos de reciclaje, en procesos de replicabilidad de estos esquemas y su capacidad de manejar miles de pequeños silvicultores para poder abastecer fábricas de una manera distinta a la tradicional. Por otro lado, segundo concepto importante en la práctica es aprender a colaborar o a dejar que otros nos colaboren con ideas que nosotros no conocemos, como por ejemplo alianzas con otros sectores que tradicionalmente no son parte de nuestros targets. Y aquí encontramos en Venezuela, y solamente lo traigo el caso de Venezuela porque es más emblemático hoy en día, un plan de desarrollo comunitario que empezó hace 5 años, donde tomamos un caso base de indicadores sociales, no tan buenos obviamente como el nuevo Social Progress Index, que nos va a servir para mejorarlo, pero que de esta forma vamos estableciendo de pocos indicadores, año a año, una evolución de cómo estas comunidades que están o dentro de los bosques, o cerca de los bosques, o de nuestras fábricas, cómo va evolucionando, de tal manera de poder ver si es que Maciza algo puede hacer mejor o no. Y normalmente siempre se encuentran oportunidades. El otro esquema es responsabilidad. La primera responsabilidad es con nuestra gente, no solamente evitando accidentes de la manera más proactiva posible, ojalá incidentes antes que accidentes, sino establecer un esquema que nos permita también establecer nuevos esquemas de seguridad. Maciza, por autorregulación, es la única empresa en Latinoamérica que se autoimpuso una norma de la más baja emisión de formaldehído en el proceso productivo, que tiene un costo adicional. Y aquí voy a aprovechar para decir una frase que es muy relevante. La responsabilidad no es solamente un tema de discurso, tiene costos. Pero en el largo plazo genera un beneficio que no tiene precio, que es la confianza. Y a través de esquemas como este, como las normas de UNO, o la certificación de bosques, o por otro lado, lo que estamos haciendo en términos de transparencia, tomamos la decisión de ser una de las pocas empresas hoy en día que está en un piloto para establecer un reporte integrado económico, social, ambiental, que se lo damos a los accionistas, clientes, a todo el mundo. Está abierto en nuestra página web, en donde no solamente ponemos logros, también ponemos errores, también ponemos frustraciones, aprendizajes, de tal manera de que nos ha merecido, obviamente, premios a la transparencia, justamente por ser lo más honestos posibles en nuestra comunicación de rendición de cuentas. Y por último, no menos importante, es cómo llevamos esto a la conexión de valor. Y en esto hay algo que es muy relevante. En la vida diaria hay muchas, pero muchas tentaciones. Y la mejor forma de poder restringirlas es tener gobiernos corporativos que ayuden a la consistencia y a la disciplina, no solamente de los corporativos, sino de las subsidiarias para mantener un esquema de disciplina que pueda ser
consistente con los principios, los valores y todos los esquemas que están dentro de esto. Entonces, al final del día, ¿hay un rol para los fundadores? La respuesta es que sí. Hace años atrás, cuando fui nombrado como presidente de una de las empresas del grupo, que hoy son parte de Viva, el señor Schmidheiny me dijo, Roberto, ¿cómo estás? Y yo estaba recién viviendo en Costa Rica y había recibido un nombramiento de CEO del grupo. Y me dice, y de la forma más humilde le digo, Estefan, quiero agradecerte por la oportunidad, agradecerte por la confianza. Y la respuesta que me dio nunca se me ha ido de la cabeza. Me dice, Roberto, la confianza ya la tienes, ahora tienes que merecerla. Y ahí es donde uno descubre, al final del día, que la forma que uno mide el éxito, que la forma que uno mide cualquier esquema, es fijando estas metas de inspiración. En donde si en el último momento, en el bottom line, al final lo que vale en la empresa es la confianza que transmiten sus stakeholders. Y eso es lo que le da el éxito a largo plazo. La confianza es algo que no solamente uno la gana un día, sino que se levanta todos los días para merecerla. Y en ese sentido, ser consistente con tratar de siempre estar a la altura no solamente de las expectativas, sino también de las futuras, exigencias que existen. Y hay un mensaje muy importante, y con esto cierro, de que los líderes estamos invitados a conectarnos más con las expectativas y con el cambio, y menos con la incertidumbre, porque lo que necesitan nuestros colaboradores, los clientes, incluso los gobiernos, es un sector empresarial más proactivo en reducir lo que más daño hace a los países, que es la incertidumbre. Muchas gracias.